Este año hay elecciones en 4 estados de la República Mexicana. Estamos hablando de Coahuila, de Nayarit, obviamente de la elección madre del Estado de México y además elecciones municipales en Veracruz. Hay una fiscalía, hay una entidad gubernamental que tiene la consigna de perseguir los delitos electorales que se cometen. Hoy en Punto Cero, platicamos con su titular, con Santiago Nieto. Bienvenidos, esto es Punto Cero, Luis Cárdenas, MX, Twitter y Facebook. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Santiago Nieto, qué gusto tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por estar aquí en Punto Cero. Oye, vaya tarea que tienen en las manos, que tienen sobre los hombros. Hay que no regular, pues eso lo hace el INE, pero hay que perseguir los delitos, en esta ocasión, en 4 entidades de la República. Son, ¿cuántas elecciones, Santiago? En total. Estamos hablando de 4 entidades, solamente de Veracruz vamos a hablar de 212 municipios, el gobernador del Estado de México, y además vamos a tener la renovación del Congreso del Estado de Coahuila, el Congreso de Nayarit, las presidencias municipales de ambas entidades federativas y además los gobernadores de ambas entidades. Es un proceso electoral verdaderamente complejo porque representa el 24% del listado nominal de electores, es decir, de los posibles o eventuales ciudadanos que participen en los comicios electorales para el país. O sea, en 2017, este año es el 24% de lo que va a ser 2018. De lo que vamos a ver en 2018, con 30 elecciones locales, además de la elección federal. ¿No hay Congreso en el Estado de México? ¿No se renueva ese? En este momento no, hasta empieza el proceso en 2017 a finales para renovar Congreso y las 125 presidencias municipales del Estado de México. 2018. Exactamente. Es ahí también un tema que tiene que ver con los calendarios electorales que se han estado tratando de sincronizar todos, pero no se ha podido, ¿no? De homologar. De homologar. Y además estamos viendo un proceso interesante. En este momento, las conductas más denunciadas eran, hace unas semanas, la alteración al Registro Federal de Electores, el turismo electoral o el tema de cambio de identidad. Y ahora ha cambiado la dinámica y lo que está denunciando es compra de voto y condicionamiento de programas sociales en las 4 entidades federativas. Pensamos que conforme nos acerquemos a la jornada electoral va a haber una mutación en el tipo de delito electoral y vamos a encontrar ahí acarreo de votantes el día de la jornada electoral, obstaculización de las funciones funciones electorales, la destrucción o impedimento para la instalación de las casillas y por supuesto la compra de voto. A ver, háblame primero un poco de la Fiscalía, porque también hay que tomar en consideración que tú tienes que perseguir estos delitos y tú no los castigas. Esto también es muy importante que lo sepamos en el auditorio. Uno no castiga los delitos, o sea, la Fiscalía no los castiga, que los puede castigar es el juez. Tú tienes que probar esos delitos frente a un juez. Pero para eso, pues uno necesita lana. ¿Por qué? Pues porque todo cuesta, porque la investigación cuesta, porque es un show, saber si lo cometiste, si no lo cometiste, tienes que llegarte de pruebas, etc. Ahí está lana, punto. ¿Cuánto es tu lana? A ver, ¿cuál es el presupuesto? Más o menos, para plantearlo así, del 100% del presupuesto de los órganos electorales federales en el país, Tribunal Electoral, INE, FEPADE, la FEPADE es el 0.7% del presupuesto. Gracias. Y es el órgano que se encarga de... perseguir, investigar y prevenir los delitos electorales en las 32 entidades federativas a nivel federal y, por otro lado, a nivel local en aquellos supuestos que marca la ley. Por ejemplo, cuando haya conexión. 160 millones de pesos. Solamente para hacer el cálculo. O sea, el PRI, bueno, no le llegas ni al 10%. Ni el 10% del ingreso del PRI, por ejemplo. Del financiamiento público. Que es el que más tiene, o sea, que es el partido que más tiene. Y hay que plantearlo así, es el financiamiento público. Los partidos políticos además tienen derecho a financiamiento privado. Y esto implica que aumenta el presupuesto que pueden ejercer, tanto de manera ordinaria como en campos de guerra. ¿Cuánta gente trabaja en la FEPADE? 334 personas. Es una institución, digamos, chica, 114 ministerios públicos y atendemos en promedio cada ministerio público un total de unas 44 investigaciones. 300 en el país. Cuando yo recibí la fiscalía, estábamos hablando de que recibíamos en ese momento, cada ministerio público tenía 110 investigaciones en por
persona en todo el país. Déjame hacerte una pregunta. ¿Hay FEPADES locales, por decirlo de alguna manera muy fácil? La ley ordena que haya FEPADES locales. Sin embargo, en ese momento tenemos 17 fiscalías electorales locales solamente de las 32 entidades federativas. Y de estas 17, algunas no son especializadas en materia electoral, ven otro tipo de delitos y algunas son unipersonales. Es decir, tienen al fiscal y ya. ¿Qué implica no esto? Para nada. O sea, La necesidad de que la FEPADE federal participe con las fiscalías electorales locales en la organización y para la prevención del delito, los programas de blindaje electoral y sobre todo los despliegues ministeriales, que esta es la parte central. ¿Qué pasaba antes? Cuando llegaba una denuncia, la Fiscalía mandaba un oficio por nuestro propio manual de diligencias, esto antes del 2014, y se pedía a la Policía Federal Ministerial que empezara a investigar. 3 meses. A la Federal Ministerial. A la Federal Ministerial. 3 meses. A la de la PGR. Llegaba 3 meses que después. Te investiga todo. Es que la Federal Ministerial te investiga delitos electorales, te investiga también sustancias robo ilícitas, de hidrocarburos, robo de hidrocarburos, hasta delitos sexuales en algunos casos. O sea, casos de todo. trata, violencia contra las mujeres, es decir, delitos federales, falsificación de documentos. Es decir, no había una especialización. Que también hay una prioridad, ¿no? Porque dices, oye, a ver, si traigo un caso de robo de hidrocarburos y llegan aquí que vendieron unos votos, pues ahí luego, ¿no? O sea, mejor vamos a ver si agarramos a los que nos están robando los hidrocarburos de un país que no esté especializado. Y ese es un punto importante, no solamente en el tema de las policías, o sea, las fiscalías es una fiscalía especializada, necesitamos policía especializada, pero también jueces especializados. Es decir, precisamente porque si al juez le llega un asunto de hidrocarburos o un asunto que tiene que ver con delitos contra la salud o portación de arma. No hay jueces electorales. No hay jueces penales electorales. Penales electorales, no porque existe el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la última instancia, es como la Corte, vamos, en materia electoral. Digo, en materia electoral, pero si alguien comete un delito electoral, ¿quién lo ve? ¿Un juez penal normal? Un juez penal ordinario. Entonces, lo que hace la Fiscalía es integrar la investigación, o hay carpetas de investigación, se solicita la audiencia inicial y se pide la vinculación a proceso, y un juez es el que se debe determinar si vincula a proceso, lleva el proceso penal y finalmente impone una sentencia. Ahora, a ver, aquí hay un asunto importante. Yo insisto en lo que, o sea, la lana a usted y a mí se nos puede hacer mucho dinero. Bueno, a ti yo creo, no sé si en el personal se te hace mucho dinero, 160 millones de pesos. Por supuesto que en lo personal es mucho dinero, mucha lana, ¿no? Pero para una institución es nada. O sea, todo se te va en sueldos. Una parte muy importante es en sueldos y la otra parte en el proceso de investigación de los delitos, que es los despliegues ministeriales, la idea de movilizar al campo, a los ministerios públicos federales para que ellos reciban o ellos recibamos las denuncias de primera mano de los ciudadanos y de los partidos políticos y poder de manera inmediata acudir a los lugares. De nada nos sirve llegar 3 meses después a la escuela para ver si se compraron los votos o si condicionó el programa social. La respuesta tiene que ser inmediata. También para desarrollar estrategias informáticas. Se le solicita a la PGR cuando hay necesidad de que se necesite trasladarse a un lugar rápido, específico, o inclusive para poder acompañar el regreso de paquetes electorales. También hemos tenido los supuestos en ese tipo. Lo que estamos haciendo es modelos de comunicación y de tecnológicos a partir de una aplicación en este momento de celular, FEPADE móvil, para que cualquier persona en cualquier parte del país pueda grabar geolocalizado un delito o un audio o una fotografía. Sí, ya está en este momento para Android. La idea es que podamos implementarlo para iPhone también, para que se pueda tener este sistema de cara a la jornada electoral que vamos a tener en junio. Hacemos una pausa y seguimos con más. Platicamos hoy con el titular de FEPADE, con Santiago Nieto. Seguimos. Bueno, en este país ya es difícil que haya un fraude electoral, pero sí puede haber muchos delitos electorales que de alguna manera terminan por incidir en el voto. Platicamos hoy con Santiago Nieto, titular de la FEPADE. Platicábamos sobre lo que representa la FEPADE en materia económica. Te toca casi que un empleado por estado. O sea, lo que nos decías hace rato, 2 empleados por estado, porque nada más tienes 300, son 160 millones de pesos. Se puede cometer una serie de tropelías y de cosas. Y si hacemos una comparación de presupuesto, el INE, que pues es el organismo que organiza la elección, tiene más presupuesto que la PGR, Santiago. Que es la instancia encargada de procurar justicia en el país. O sea,
De la PGR tú tienes también un presupuesto súper reducido. El 0.8%. Ujú. Porque tampoco es una prioridad en este momento el tema. Y tiene que ser un tema prioritario, porque finalmente ahorita estamos viendo, tienes toda la razón, no hay posibilidad de fraudes electorales. Bueno, tuvimos un fraude electoral cibernético en Chiapas. Sí. Recientemente existió. Recientemente, vaya, sí ha existido. Pero el punto es, yo creo que el sistema electoral es lo suficientemente robusto para que no haya fraudes. Pero, ¿qué tenemos? Malas prácticas y tenemos delitos electorales. Y es importante que para legitimar el resultado de cualquier proceso electoral, que todos los pasos se den de manera absolutamente armónica con el marco constitucional. A ver, háblame de este fraude, el del diputado extranjero, ¿no? El diputado migrante. Migrante. Sí, fue un tema. Al final líjalo. Los chapanecos tenían el sistema de diputado migrante, implicaba una circunscripción global donde cualquier ciudadano que estuviera chapaneco, que estuviera fuera del país, podía inscribirse. En el mundo podía inscribirse. Y entonces mandaba un correo electrónico y con ese correo electrónico se les daba y tienes 300 empleados. Y es en el mundo. O sea, a ver cómo le haces para estar checando eso, ¿no? No, lo que hicimos igual fue nuevamente una investigación de carácter informático y pudimos detectar de dónde venían los 10.808 registros que finalmente autorizó el Instituto Electoral de Chiapas. Allí encontramos que, por ejemplo, 1.200 habían sido enviados desde el propio instalaciones del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y solicitamos las órdenes de aprehensión en contra de 6 a ver, para que te entienda, si no, corrígeme si me equivoco, pero, o sea, el chapaneco que vivía en Francia, o sea, deja tú el de Estados Unidos, el de Francia, o el chapaneco que vivía en el Congo, porque no, bueno, todos los chapanecos viajan al Congo, porque allá es muy bonito, a Sri Lanka, por ejemplo, cualquier persona mexicana dice, vámonos a Sri Lanka, votaba. Y entonces, ¿en dónde vino el fraude? Se generaba un listado de residentes en el extranjero y ese listado de residentes votaba. Fueron 17,000 personas. 17,000 extranjeros, o sea... Pero chapanecos que teóricamente estaban en el extranjero. Okay. El tema es que al hacer el análisis se depuró a 10.808 nombres y el fraude fue el siguiente. O sea, nada más 7,000 chapanecos eran netas, o sea, eran reales. Los otros 10,000 se los habían inventado. Sí. Entonces, lo que hicieron estas personas, inclusive fueron más inventados. Lo que hicieron fue los partidos políticos, teniendo el listado nominal de electores, mandaban correos electrónicos a partir de un sistema informático de robots por correo, que terminaban deshaciéndose después del envío del correo, y solicitaban su incorporación al listado nominal. El instituto les daba una clave y con esa clave podían votar el día de la jornada electoral. El problema fue que escondieron las direcciones IP a través de un sistema que se denomina VPN, en donde se mandaba el correo de México, llegaba a Estados Unidos y Estados Unidos regresaba a México como si hubiera sido emitido por cualquier parte del mundo. Quiero compartirte, salimos a la calle, le dijimos a la gente, le preguntábamos a la gente, ¿cómo le haría para hacer un fraude electoral? Hoy día, ¿qué haría para hacer un fraude electoral? Estos son los delitos que se le ocurrieron y también pues lo que opinan al respecto del tema. Vamos a verlo, si te parece. No sé. Si no le nace a la gente, pues ya pura mentira, pues ya no quieren saber nada de nadie. Que demuestran lealtad a la gente. Si no hay lealtad, pues no hay nada. Porque primero pensamos en la maldad y no en la bienestar de la gente. No. Entrega de despensas, material para construcción y de verdad mucho dinero en efectivo, votos, Bueno, aparte de eso dan despensas directas, no solo los monederos. Y bueno, van a comunidades, pues por ejemplo en el Estado de México, muy muy pobres, donde les regalan utensilios, delantales y cosas así, con eso. Por ejemplo, dar despensas, por ejemplo, hacer promesas falsas y pues ser muy demagógicos, ¿no? Prometer cosas que no se pueden cumplir. Aquí es lo interesante, a nadie se le ocurrió un fraude cibernético y ya nadie habla de embarazo de urnas, ya nadie habla de robo de urnas, o sea, ya como que eso sí se entiende que es parte del pasado, pero sí te hablan de algunos delitos que ellos dicen, hoy están entregando despensas, están condicionando el voto, que ahí es en donde viene el delito con respecto a la entrega de un programa social. ¿Te parece si regresamos y platicamos sobre lo que me decías al principio, justamente cómo han evolucionado estos delitos y hacia dónde vamos con el tema? ¿Qué es lo que va a pasar en 2017 y 2018? ¿Cuáles crees que van a ser los principales delitos electorales? Platicamos con Santiago Nieto, seguimos a 3.0.
Seguimos en Punto Cero. Platicamos hoy con el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la FEPADE, Santiago Nieto. Santiago, nos decías al principio cómo están evolucionando los delitos electorales. La gente nos decía, bueno, pues es entrega de despensas, pero después puede ser acarreo o condicionamiento. ¿Cómo va a evolucionar? Turismo electoral. Turismo electoral, ese es el tema. Sí, a ver, en el tema ¿Qué es turismo electoral? El turismo electoral sería las migraciones masivas de personas de un municipio a otro, de un estado a otro, de un país a otro, con efecto de influir en la preferencia electoral. Digamos que tendríamos en el tema de alteración al Registro Federal de Electores 3 modalidades. El cambio de identidad, una persona va, da datos falsos al Registro Federal de Electores para obtener una nueva credencial con nuevos datos. La usurpación de identidad, cuando una persona... yo soy de Chiapas y me voy a la elección de Coahuila, o de Nayarit, o del Estado de México. Del Estado de México. Cuando esos movimientos son individuales, los llamamos cambio de identidad o domicilio irregular, pero cuando los movimientos son masivos, los denominamos turismo electoral. Okay. ¿Dónde hemos tenido? Hemos tenido hacia el Estado de México, o del Estado de México a Puebla, por ejemplo, a Veracruz. Hemos tenido de Morelos, de Tabasco, del Estado de México, de Puebla a Veracruz. Antes, ¿no? Antes del proceso electoral y cuando se cierra los módulos de atención ciudadana, que es el 15 de enero de cada proceso electoral. Ahorita se encuentran cerrados los de las 4 entidades federativas, pero los vamos a tener abiertos de aquí hasta el 15 de enero del 2018 para las 32 las otras 28 entidades federativas que forman parte Pero del país. ¿cómo detectas que no fue a lo mejor un crecimiento de la economía del Estado y por eso llegó mucha gente en ese momento y se cambió de casa? Por cuestiones atípicas. Primero, nos ha tocado casos, por ejemplo, en Veracruz, en una misma casa, 34 hombres llegan a vivir al mismo domicilio. ¿Les gustaba divertirse? Puede ser. Sí. La otra opción es que fuera turismo electoral, porque además estaban vinculados con un sindicato, en este caso. ¿Y la casa de qué tamaño maestros, era? Sí, de interés social muchas veces. Ah, sí. Y aparte pegaditos, 34 juntos. Está bien, hombre. Sí, suena lógico. El otro punto es, en Chiapas lo que empezamos a detectar eran actas de nacimiento extemporáneas. Es decir, llegaban personas que a los 18, a los 20, a los 30 años no tenían ningún acta de nacimiento, 40, 60, llegaban al registro civil y el registro civil les expedía esta acta de nacimiento. ¿Qué comprobantes se les daba en las actas de nacimiento? Primero, ¿qué comprobantes presentaban ellos? Un oficio del secretario del ayuntamiento diciendo que residían en el ayuntamiento y la segunda prueba era o una carta de una partera diciendo que 20 años antes había participado en el alumbramiento de una persona, o una auscultación de un médico que en un informe señalando que la persona tenía entre 16 y 20 años, y con esos documentos se les daba el acta de nacimiento extemporáneo. Y entonces tú vas y pides un IFE. Exactamente. Que nadie quiere sonar xenófobo ni trompista, pero... Pues tú puedes tener un guatemalteco, un salvadoreño, un ecuatoriano, alguien que viene de Centroamérica que lo metan en este tema. Sí, en realidad lo que nosotros estamos ejerciendo la acción penal es primero contra las personas ciudadanos de otros países, incluso la propia embajada en Guatemala, las embajadas de Honduras nos han acreditado que se trata de ciudadanos de otras nacionalidades. Son míos. Exactamente. Sí, no, y la Secretaría de Pancho Relaciones... Pérez, que votó por el partido azul, verde o el que sea, no es mexicano. No es mexicano. Y se acredita a partir de varios elementos. Primero, vamos a los domicilios donde no se encuentran estas personas. Segundo, la Secretaría de Relaciones Exteriores señala que pues no tienen una carta de naturalización como ciudadanos, como mexicanos. Y tercero, pues las embajadas de sus países los acreditan como nacionales de sus respectivos países. ¿Qué significa esto? La pregunta es, ¿por qué están entonces en el Registro Federal de Electores? Lo que estamos viendo son movilizaciones masivas de centroamericanos para efecto de alterar el Registro Federal de Electores y poder votar en las elecciones locales. Que terminan nacionalizándose mexicanos al final. A ver, ¿ya vio el problema de este tema? O sea, la FEPADE checas los delitos electorales, pero al mismo tiempo tienes que estar checando el asunto de las identidades. Es gravísimo para un país, para hacer un fraude. O sea, puedes meter a alguien de otra nacionalidad, saca una credencial, a lo mejor inventa el nombre y luego puedes sacar una tarjeta de crédito con una credencial del INE real, no falsa. ¿Por qué? Porque hay corrupción a niveles enormes. E insisto, Santiago Nieto, tienes a 300 personas trabajando. Sí. Ahorita nosotros, solamente para el caso, toda la franja chiapaneca está generando esos problemas. Estamos trabajando de manera conjunta con el INE para darlos de baja de los listados nominales de electores,
para efecto que no voten en el proceso electoral. Pero hay una serie de delitos colaterales. Ya al final, la credencial sí se comete en un elemento para el fraude electoral, pero también para el delito electoral, pero también como medio comisivo de otros delitos. Podemos estar hablando pues de robo de identidad, podemos estar hablando de trata de personas, podemos estar hablando de cualquier otro tipo de delitos, porque no sabemos después qué pasa con estos ciudadanos centroamericanos, porque no están en los domicilios donde dijeron estar. Y es un problema, nosotros nos parece muy grave, que estamos nosotros investigando. Ya se han consignado ante las autoridades jurisdiccionales, se ha solicitado audiencia inicial en varios casos, porque son varios municipios los que presentan la problemática, y estamos en espera de que los jueces decidan. Sin embargo, aquí el punto central es que hay una afectación también a las personas. En temas de usurpación de identidad, tenemos ahorita 136 casos detectados, en donde las personas con actas de nacimiento robadas, no, hay que ir robadas, llegan al módulo y se toman la fotografía y entonces aparecen en la credencial con una imagen distinta, pero con los mismos datos. Y con esas credenciales van a los bancos y adquieren créditos, van con los notarios públicos y hacen operaciones mobiliarias, y estamos en presencia pues, de un problema de usurpación vinculado con el Registro Federal de Electores. Digamos, son mínimos los casos, 136 en este momento. Conducef habla de los que están detectados con credenciales verdaderas con imágenes falsas. Sin embargo, es un tema que Conducef te habla de muchos más. De 3,000 casos por lo menos. Sí, y con algunos con credenciales inclusive falsificadas, que también tendrías que estar detectando porque pues, están violando la credencial. La credencial. Y por otro lado, o con pasaportes o con otro tipo de identificaciones. Pero aquí el punto central es, en Chiapas hay un tema de turismo electoral supranacional que es importante que se visibilice para que se pueda combatir con eficacia. Vamos a estar atentos. Santiago Nieto, titular de FEPADE, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y bueno, pues ojalá que pongamos conciencia en este tema. Es una institución que tiene 160 millones de pesos y que tiene 300 empleados y tiene que hacer todo esto que usted escuchó. ¿Alcanza? Pues obviamente no alcanza. Después decimos, no funciona. Pues ¿cómo va a funcionar si ni hay lana, ni hay recursos, ni hay posibilidad de que se haga? Pero no le pregunte al partido político, porque cualquier partido tiene más dinero que tú, ¿no? O sea, que la FEPADE. De menos financiamiento de 40 millones. Entonces, bueno, ahí tiene. ¿Cómo ve? Esto es Punto Cero. Cuídese mucho, descanse, pásela muy bien. Hasta mañana en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de Noticias MBS. Bye bye.